Bien, y ayer vimos hechos lamentables en la Alameda con Avenida Cumming, donde se quemaron dos buses del Transantiago, personas que probablemente pertenecen al liceo de aplicación, que probablemente son estudiantes, y queremos saber más de esto. Y para eso nos acompaña Claudio Vargas, que es vocero de apoderados del Liceo de Aplicación. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, lo primero preguntarte es si hay noticias o información si los responsables de estos hechos son verdaderamente estudiantes del Liceo de Aplicación. Sé que la semana pasada hubo un hecho parecido, hubo detenidos, algunos eran estudiantes del Liceo de Aplicación, eh, pero vemos que esta situación se repite y parece que ya la comunidad escolar está desbordada. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? Mira, hay que ser súper transparente con la información. Yo creo que ya estamos en una altura de los hechos y los acontecimientos que están siendo, como tú dices, en un desborde gigantesco. Y efectivamente las cosas yo creo que llegó el momento de, y repito la palabra, de decirlas como son. Son estudiantes efectivamente del Liceo de Aplicación los que ayer hicieron todos los destrozos que pudimos evidenciar a través de los medios de comunicación. La semana pasada tuvimos también lo mismo cercano al Barro Borgoño. De los 4 estudiantes detenidos, 3 son del Barro Borgoño y 1 son del Liceo de Aplicación, quienes están con prisión preventiva en un centro de menores, ¿verdad? Y lo que aconteció el día de ayer, que fue un número de 30 encapuchados que se ven dentro del Liceo de Aplicación y se escondieron dentro del Liceo de Aplicación posteriormente, son alumnos literalmente, no existen infiltrados Infiltrados. dentro de estos acontecimientos el día de ayer. No. Y, y ahí, dado que esta situación ya es reiterada, a tu juicio, la comunidad escolar está desbordada, es decir, ¿hay algo que desde dentro del colegio se puede hacer? Porque que estudiantes que estén dispuestos a tirar bombas molotov se escondan en tu colegio o en el mismo colegio al cual ellos asisten, Ujú. reviste un carácter bastante complejo, ¿verdad? Porque por un lado son estudiantes del establecimiento, es decir, tienen derecho a estar ahí, pero por otro lado son personas que están dispuestos a no solamente quemar objetos materiales, sino que lanzarle bombas molotov a otras personas como a los carabineros, que es lo que parte de las imágenes que vimos ayer también. Mira, la verdad que esto es un tema que es muy complejo que se vive dentro de la comunidad. El liceo de aplicación como comunidad en sí está en una crisis gigante. Nosotros como apoderados, la verdad que nos vemos muy complicados que quienes tomamos la bandera de lucha, en este caso yo en la vocería a nombre de los apoderados del establecimiento, se hace bastante complejo cuando existe dentro del mismo establecimiento persecución a quienes nosotros denunciamos. Y quiero aprovechar tu espacio, en el fondo, para que la opinión pública pueda conocer que quienes denunciamos estos hechos somos perseguidos internamente desde el establecimiento por instrucción de la alcaldesa Iracy Hasler. En mi caso personal, el 27 de julio se me aplicó el reglamento interno de convivencia escolar para quitarme mi calidad de apoderado por mis declaraciones en la prensa, por decir las cosas como son, por denunciar los hechos con nombre y apellido, y supuestamente yo estoy difamando a la comunidad, siendo que lo que yo expresé el día 27 de julio en los medios de comunicación, en diferentes radios, en diferentes canales de televisión, terminó como resultado sacar a la directora del establecimiento y poner un nuevo director, terminó como resultado el desalojo del establecimiento autorizado por el subsecretario Monsalve, con quien conversé personalmente, telefónicamente, y también terminó con el sumario administrativo contra el inspector general del establecimiento, quien mantenía en su oficina bombas Molotov guardadas desde el mes de abril, que también se denunciaron en su oportunidad, pero yo lo hice público en el mes de julio, y recién ahí se aplicó un sumario administrativo y él está separado de sus funciones mientras se hace la investigación. ¿Cómo? Entonces, Pero ahí, cuando, para entender bien eso, dígame, en la oficina del inspector general habían bombas molotov. por supuesto, sí, eso yo lo denuncié en el mes de abril. En el mes de abril lo conversé con el teniente Ortega de la tercera comisaría de Santiago. Se comunicaron con la dirección del establecimiento, en este caso en ese minuto con Paola Santos, y Paola Santos fue hasta el lugar y efectivamente se comunicaron con Carabineros y las bombas molotov estaban dentro de la inspectoría. Nadie puso la denuncia de parte del establecimiento en ese momento, y cuando recién lo hicimos público en el mes de julio,
Ahí la alcaldesa, en este caso Iracy Hasler, instruyó un sumario administrativo contra el inspector Claudio Pérez, que en el día está separado de sus funciones. Pero eso significa que, o sea, hay un problema anterior, esto no se trata simplemente de incapacidad para enfrentar la violencia, sino que muchas veces tenemos cómplices o personas que tienen un rol activo también de la comunidad escolar, como por ejemplo de la dirección del colegio, para que ocurran estos hechos. Por supuesto que sí, también tenemos profesores identificados quienes son los que lo ideologizan, políticamente hablando en la parte extrema. Yo en mis redes sociales he publicado imágenes del profesor específicamente, profesor de inglés en un establecimiento, Alexis Silva, por cierto, también de Paola Santos, quienes encubren, no denuncian estos hechos, y a quienes denunciamos nos persiguen, o sea, terminamos los apoderados con la aplicación de aula segura por denunciar, y no así los alumnos quienes hacen este tipo de actos. El año pasado tuvimos 22 alumnos procesados del Liceo de Aplicación por la Justicia por el lanzamiento de estos artefactos incendiarios contra los carabineros, y de esos 22, solamente 2 fueron expulsados del establecimiento, siendo que hay 22 procesados en la justicia. Entonces, si nos ponemos a analizar profundamente esta crisis, vemos que dentro del establecimiento efectivamente hay un encubrimiento de estos hechos. Todos saben dentro del Liceo de Aplicación, de parte de dirección y de inspectores, quiénes son los encapuchados, quiénes generan este tipo de desmanes. Y ayer, el día que ocurrieron estos hechos, la alcaldesa Iracy Hasler autoriza el ingreso de carabineros una vez que ya el colegio había sido despachado por completo. Y es por eso que no hubo ningún detenido, pero sí encontraron los overoles en los baños del establecimiento. Entonces, aquí se produce un tema muy grave, porque nuestra legislación le permite a la policía poder actuar en flagrancia, pero resulta que cuando Carabineros evidencia que estos individuos, estos delincuentes, porque efectivamente quien actúa de esta forma, indistintamente que sean estudiantes o profesores, son delincuentes, ingresan al establecimiento y Carabineros llega hasta la puerta y no puede ingresar porque no los autorizan. Pero sí los autorizan horas después, cuando en el fondo no sirve de nada. Y ahí, a propósito de esta identificación que existe de los que causan estos destrozos y estos actos violentos, ¿han tenido, por ejemplo, reuniones o conversaciones con la fiscalía, con los organismos persecutores? Porque evidentemente esto como que desborda la disciplina que puede haber en un colegio, sino que son actos delictivos. Y pareciera que, tal como señalas tú, que esto se sigue repitiendo sin ninguna consecuencia, básicamente. Mira, respecto al tema de la fiscalía, es un tanto complejo la situación, porque hay que mencionar y recordar que el año pasado, a fines del año pasado, en el mes de noviembre aproximadamente, inicio de diciembre, tanto la ministra del Interior, Carolina Toá, como el subsecretario Monsalve, anunciaron un fiscal exclusivo para poder desbaratar todo este tipo de situaciones. Fiscal que en el fondo hasta el momento no se ha pronunciado y no se ha podido lograr nada, cuando nosotros como apoderados y ellos dentro de la comunidad saben quiénes son y saben cómo operan, cómo se articulan y cómo generan ese tipo de situaciones, es bastante grave que en el fondo la Fiscalía y las autoridades no se hagan presentes en este tipo de hechos. Y cuando lo principal que ocurre, que se producen detenciones de estudiantes, los tribunales las declaran las detenciones como ilegales. Nosotros agradecemos enormemente el trabajo que está haciendo el Departamento de Inteligencia de Carabineros y otras entidades de nuestro país, en el cual están trabajando desde el control de identidad una vez ocurridos los hechos, sabiendo, porque, a ver, vamos a ser honestos, Inteligencia y Carabineros también sabe quiénes son, pero cuando no cuentan con el respaldo gubernamental ni con el respaldo ministerial desde el interior, es muy difícil que ellos puedan actuar porque no sacan nada con tomar detenido a una persona, arriesgar su vida, si en un par de horas después es dejado en libertad y se declara como ilegal la detención. Como se cambió la estrategia en una mesa de trabajo y llegamos al acuerdo que iba a ser desde la fiscalización de control de identidad, gracias a eso logramos hoy día tener a 4 delincuentes estudiantes detenidos con prisión preventiva. Entonces tenemos que generar una situación tremendamente compleja en el sentido de poder crear estrategias y detener esto, cuando es tan fácil poder decir en el fondo de manera muy honesta, mira, es esta persona, porque dentro del establecimiento todos saben quiénes son. El hecho cuando dicen, o apoderados que se han comunicado con medios de comunicación televisivos diciendo, no, es que son infiltrados, eso es mentira.
Eso no es real. Son alumnos dentro del liceo de aplicación que son adoctrinados por adultos quienes les financian la benzina. O sea, si sacamos la cuenta, una botella de Néctar Watt, que es lo que ellos usan para lanzar las bombas Molotov, la llenan con 400 cc de benzina. Se contabilizaron en los últimos hechos 170 botellas de bombas Molotov. O sea, eso es un costo. Más hoy que la benzina está más cara que nunca. Claro. Bueno, Entonces, existe un financiamiento para este tipo de operación, existe una coordinación para este tipo de operación, y es bastante grave que las policías manejen la información, los apoderados, nosotros manejemos la información, los alumnos conocen quiénes son, pero la justicia no opera y el Ministerio del Interior tampoco se hace parte presente en estos hechos, pero sí públicamente los condenan. Pero ya basta con condenar públicamente, es mejor actuar más que condenar. y ahí, a propósito de esta reunión que hubo en un conversatorio que lo recoge la tercera, dice, hay plata para reprimir y no para estudiar, el conversatorio en el liceo de aplicación que reunió a su centro de alumnos, su director y al padre de los hermanos Vergara Toledo, que fue el 12 de septiembre, y donde luego de la actividad se registraron enfrentamientos con la policía en la previa marcada de una jornada marcada por los desmanes en las inmediaciones del recinto. ¿Qué hay de esta reunión y por Bueno, qué? Sí. sí, no, esa reunión es real, se llevó a cabo la legislación política respecto a este tipo de situaciones de los hermanos Vergara. Vale destacar, sí, que dentro del liceo de aplicación no hay centro de alumnos. El centro de alumno que dice ser son quienes hoy día se presentan como centro de alumno a falta de centro de alumno, que no han sido elegidos democráticamente por el alumnado del establecimiento. Como así también existe hoy día un centro de padres en el cual hay una querella criminal contra el centro de padres por el delito de fraude y uso malicioso de instrumento público. Y mira las cosas como son. Quienes hoy día están haciendo el fraude para figurar como centro de padres, que soy yo el querellante, por cierto, y tenemos 4 apoderados en calidad de imputados por este fraude, son 4 mamás de capuchas, apoderadas, que tienen a sus hijos procesados en los tribunales y con condena vigente, por cierto, con el compromiso de comportarse correctamente durante 6 meses para que sus antecedentes sean limpiados. O sea, entonces, si tú te fijas la crisis que hay internamente, un centro de padres que está querellado por fraude, un centro de alumnos que no existe pero dice sí existir, y que más encima la institución respalde este tipo de situaciones, es bastante grave porque en el fondo están respaldando un fraude. Y Graci Hasler, por cierto, está al tanto de esto porque fue anunciado por mi parte personal el 1 de marzo, tanto al exministro Ávila, a Graci Hasler y al mismo liceo de aplicación, en este caso a Paola Santos. Y ahí que pareciera que ayer vimos o un cambio de actitud o de decisión, porque ayer pudieron entrar los carabineros al liceo de aplicación después de estos hechos de violencia, con la autorización de la Municipalidad de Santiago. ¿Ve que este cambio es meramente instrumental o no, sirvió de algo? Es un cambio netamente comunicacional para que no sean criticados desde que no se hace nada, porque vuelvo a insistir, la autorización que se dio al ingreso de carabineros fue posterior al despacho de los alumnos. Entonces, de nada sirve que ingrese carabineros a un lugar más que a buscar artículos que puedan decir, mira, adentro estaba esto, pero no hacía tomar detenidos. La flagrancia es una actuación inmediata, no 3 horas después de ocurridos los hechos. Entonces, si se tomaba detenido algún alumno que hubiese estado con overol blanco adentro del establecimiento, como ya pasan las horas de la flagrancia, de nada sirve haber autorizado. En el fondo es un volador de luces que se entrega comunicacionalmente por parte de Graci Hasler, haciendo creer a la ciudadanía de que ella está en contra de la violencia. Pero no hay que olvidar, y eso es lo que nos pasa a nosotros como sociedad, que olvidamos rápidamente los hechos, cuando ella era concejala, con megáfono vociferaba en contra del exalcalde Alessandri la aplicación de Aula Segura. Sí. Y cada director que aplicó Aula Segura en el periodo en el cual ella comenzó a ser alcaldesa fue desvinculado de su cargo. Tanto el rector del Liceo de Aplicación, tanto el rector del IMBA, Gonzalo Saavedra, sí, Humberto Garrido del Liceo de Aplicación, Lilian Vincent del Darío Salas, fueron rectores sacados de su cargo tan solo por aplicar la normativa vigente hoy.
Mm. Entonces, cuando comunicacionalmente se trata de implementar un discurso de que la alcaldesa sí autoriza el ingreso de carabineros, es totalmente burdo y falso que se haga en un periodo que no corresponde, en el sentido de que ya no hay alumnos dentro del establecimiento. ¿De qué sirve eso? Mm. Bien, bueno, queda más claro el panorama después de esta conversación con Claudio Vargas, vocero de apoderados del Liceo de Aplicación, porque es grave la situación Es que bastante está grave, mira, pasando, y claro. quiero repetir esto, y disculpa que me tome un par de minutos más, pero quiero que la opinión pública sepa esto que está pasando. Nosotros los apoderados somos perseguidos dentro de la comunidad. Yo ya presenté junto a un grupo de abogados un recurso de protección frente a la Corte, estamos a la espera de la decisión para que se me devuelva mi calidad de apoderado, porque en el fondo quitarme la calidad de apoderado por denunciar con nombre y apellido es bastante burdo, creo yo, porque en el fondo el foco no soy yo. Yo estoy defendiendo el derecho de quienes sí quieren estudiar en un ambiente tranquilo. Un colegio es un colegio, no es un lugar para generar este tipo de desórdenes y menos este tipo de violencia. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por compartir esa reflexión y tu experiencia también en torno a lo que se está viendo en el Liceo de Aplicación. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y seguimos con más. Llegó la hora, no se vaya.